Buenas tardes, muy agradecido con la invitación al Simposio Internacional Virtual La Mujer del Siglo XXI y el Parto Respetado. Muy bien, quiero empezar primero hablando sobre el parto respetado o el parto humanizado y no debo dejar de nombrar al principal promotor de esto, que es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ya para el año 2018, esto ya se viene trabajando ya desde el año 2000 aproximadamente, pero ya toma documento hacia el año 2018 donde se reúne y elabora un documento para la formación e información adecuada, no solamente de la mujer gestante y su entorno, sino también del personal de salud. Entonces, hace de conocimiento en el año 2018 un documento que lo pueden encontrar fácilmente en internet, está traducido ya al español y se llama Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva, que son recomendaciones de la OMS y tiene el documento en, en resumido y también lo tiene el documento basado en recomendaciones tanto para el personal de salud como para las mujeres gestantes y su entorno y es de fácil lectura, ¿no? Es de fácil lectura. El documento empieza hablando un poquito sobre la cantidad de partos que hay en el mundo, pues, y nos dice que hay aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial cada año y se dan en mujeres que no presentan factores de riesgo de no tener complicaciones ni para ellas ni para sus bebés. O sea, nosotros pensamos que la gran mayoría de partos pues son partos normales de mamás y de bebés que no van a tener mayor, mayor problema. No van a tener mayor problema ni mayor complicación. Entonces, estos partos definitivamente deberían ser manejados como siempre se han ido manejando y como en el tiempo se han ido perdiendo. Si nosotros nos remontamos a las épocas antiguas y podemos ver eh, en el Perú los pequeños huacos, los pequeños telares, todos los indicios tempranos sobre la cultura, vemos pues de que estos partos se realizaban dentro de un entorno de mujeres donde probablemente estaba la madre, la gente de la comunidad, había una partera, una matrona, o sea, había un círculo de mujeres, una tribu que adornaba a esta mujer para que esta mujer llevara su parto. Y no solamente ello, sino vemos pues que las diferentes posiciones de parto, ¿no? Como parto vertical, que son posiciones mucho más fisiológicas para tener a sus bebés y para esto hay documentos en nuestro país donde se, se propone y se impulsa, por ejemplo, el parto vertical. Y eso es un pequeño avance sobre el parto humanizado o el parto respetado en nuestro país. Entonces, son documentos que poco a poco pues se están elaborando y se vienen haciendo y se vienen introduciendo para que el personal de salud de alguna manera vaya comprendiendo y vaya asumiendo de que este proceso que es el parto respetado pues tiene que cambiar y tiene que darse en favor no solamente de la mujer, sino de todo su entorno, de toda de su bebé, de ella, de su niño, de su familia, ¿no? Entonces es en el año 2018 donde en la OMS se reúnen para elaborar un documento y ver qué cosas podrían hacer o qué cosas estaban haciendo basados en evidencia y basadas en recomendaciones para que la mujer tuviera un parto respetado, un parto humanizado. Y la OMS le llama para que esta mujer tenga una experiencia de parto positiva. Entonces, esas son las formas
de poder manejar, de poder evaluar el parto humanizado o el parto respetado. Entonces, la primera directriz, porque la dividen en aproximadamente 56 puntos, la primera directriz de esto es una atención respetuosa de la maternidad, y este punto se enfoca directamente a que la atención de la madre debe ser una atención organizada y debe ser proporcionada a todas las mujeres y que mantenga dignidad, privacidad y confidencialidad, que aseguren además su integridad física y que haya un trato adecuado y que permita tomar decisiones informadas y recibir el apoyo continuo durante el trabajo de parto y el parto, que haya una comunicación efectiva. Quiere decir hablar con la mujer, comunicar en un lenguaje comprensible todas las decisiones que vayamos tomando, y que la paciente comprenda realmente qué es lo que va a ir sucediendo con su cuerpo, y también nosotros podamos absolver de manera fácil y sencilla todas sus preguntas, siendo muy empáticos con la paciente, ¿no? Tratando de respetar el momento que está pasando y que está sucediendo. El acompañamiento es muy importante, ¿no? Y en esto se da mucho, mucho énfasis. Entonces, la mujer está en la decisión de poder decidir él o los acompañantes durante el trabajo de parto, y, y ella puede decidir estar con la mamá, o estar con la mamá y su pareja, o estar con la mamá y su dula, o estar con quien ella se sienta más de confianza, ¿no? Y este dato es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que ya se venía practicando en algún momento antes de pandemia y que por pandemia se ha ido suspendiendo. Entonces, dentro de este acompañamiento existe generalmente el papá. El papá, si bien es cierto, el papá es una base muy importante y fundamental en este pilar, pero también esta mujer tiene otro entorno, ¿no? Tiene el entorno de la familia. Entonces, dentro de las instituciones de salud, la infraestructura muchas veces no ha sido adecuada para, para este tipo de acompañamientos. Pero el escenario ideal es que este grupo esta mujer esté acompañada del grupo de mujeres con el que, o el grupo de personas con la que ella se sentiría cómoda, ¿no? Acá entra el esposo, entra en este grupo de personas, pues, la madre, la comadrona, entra la partera, entran dulas, entran las hermanas, entra el grupo de personas en la que ella se siente, con la que ella se siente identificada y con la que ella le gustaría compartir este momento, ¿no? Entonces, sí es importante que las instituciones de salud en algún momento se vayan acomodando, ya que vemos que, si bien es cierto, la pandemia ha ido disminuyendo en cantidad de complicaciones. O sea, esto no va a desaparecer definitivamente, pero va a disminuir la cantidad de muertes y complicaciones. Entonces, estos eventos también tienen que ir de alguna manera formalizándose, y de alguna manera tenemos que ir adecuándonos para que las mujeres puedan decidir la compañía y tener un parto respetado, humanizado, con un acompañante, ¿no? Un acompañante de su preferencia, de su entorno. Tenemos que darle continuidad a la atención, ¿no? Los modelos de continuidad asistencial eh, se refieren a que si esta paciente fue vista por un grupo de mujeres, por ejemplo, por una partera, pues, y va a dar un parto institucional, permitir que esta partera también forme parte de este entorno, porque esta mujer, pues, ha generado dentro de la gestante, pues, un grupo, un instinto de confianza, ¿no? Entonces, sí nos ayudaría, y la paciente se sentiría mucho más a gusto en que el entorno al que ella está acostumbrada participe también de estas
de este momento, ¿no? De este parto, ¿no? Entonces, esta decisión, por ejemplo, la OMS la tiene muy en cuenta, ¿no? Y la recomienda en el contexto en que la paciente pueda decidirlo o pueda pedirlo también, ¿no? Por ejemplo, me imagino un parto en alguna zona rural donde la paciente tiene o no ha sido controlada adecuadamente en un centro de salud, pero sí ha sido controlada en el entorno y ella desea que la partera, la comunidad esté presente porque todas sus generaciones fueran atendidas por ella. Entonces, sí, poder permitir esta situación bajo supervisión no está mal. Entonces, creo que es una eh, actividad que la OMS sí la recomienda en este contexto. Entonces, saber de que eso sí está recomendado, ¿no? Después habla sobre definiciones del trabajo de parto en sí, que sí son importantes, que por lo menos lo tengamos en cuenta. Hablan, por ejemplo, de fase activa, de fase latente, que son términos médicos y que han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Antes hablábamos de que la fase latente era hasta 3 centímetros y la fase activa empezaba en 4 centímetros y la fase latente era el momento en el que el cuellito del útero se iba abriendo de a poquitos y solo llegaba a 3 centímetros y era un tiempo en el que podía demorar 24 horas o un poco más y después venía la fase activa que era desde que el cuellito del útero se abría 4 centímetros en adelante, 5, 6, 7 y esa etapa podría ser un poquito más rápida, pues los términos fueron cambiando en el tiempo y ahora se habla de que esa fase latente es un poquito más larga y puede llegar hasta los 6 centímetros. Hasta antes de los 6 centímetros se habla de fase latente, que es un término médico, y después la fase activa se habla de 6 centímetros a 10 y cuando llega a 10 centímetros de dilatación hablamos de la fase de expulsivo y habla de que esta fase de expulsivo, que es cuando ya se ha completado completamente la dilatación, podría durar 3 horas aproximadamente en aquellas mujeres que no tuvieron un parto previo o 2 horas en aquellas mujeres que ya tuvieron un parto previo, pues en ambos casos sin analgesia epidural. Entonces, poder darnos el tiempo al personal de salud de poder esperar mientras mamá esté bien y bebé esté bien, darle el tiempo a esta mujer a que de alguna manera, en forma espontánea, en forma natural, la cabeza del bebé vaya descendiendo en todo este proceso fisiológicamente, dándole el tiempo de espera, ¿no? Y no desesperarnos, decir ya está en 10 y tiene que salir, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Pero mientras bebé esté bien y mamá esté bien y nosotros podamos controlar esa situación, darle el tiempo necesario para que el parto de alguna manera se produzca en forma natural, dándole el tiempo necesario y suficiente, ¿no? Después recomiendan varios aspectos que van a ir cambiando y han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes evaluábamos en uno de los controles prenatales finales, evaluábamos la pelvis de la mamá para ver si la mamá tenía pelvis estrecha o no. Entonces, la OMS recomienda de que la pelvimetría, porque así se llama, la pelvimetría eh, de rutina no debería realizarse, ¿no? No debería realizarse en mujeres que son sanas. Entonces, algo que sí hacíamos, ¿no? Otra cosa es que sí se debe hacer es la evaluación del estado del bebé al ingreso a una unidad de obstetricia. O sea, evaluar si el bebé está bien, si tiene buena cantidad de movimientos, si tiene latido. Eso sí, a eso sí debemos acceder, ¿no? Evaluar si este bebé, a través de un monitoreo fetal o la auscultación de latidos cardíacos fetales, ver que al ingresar a nuestra unidad, pues está bien de salud y está en buenas condiciones. Algunas cosas que iban sucediendo, por ejemplo, el rasurado, yo me acuerdo en algún momento cuando era interno de medicina, todas las mujeres que ingresaban
a la sala de dilatación, pues era obligatorio rasurar todo el pubis y colocarles un enema, ¿no? Porque eran esos momentos, eran las indicaciones, probablemente en esa época no había mucha medicina basada en evidencia y era parte de la medicina de ese momento, ¿no? Entonces, en la actualidad, tanto el rasurado, el enema, pues son situaciones que en la actualidad la OMS ya bajo medicina basada en evidencia, o sea, ya bajo estudios, no se hacen, ni se deben hacer, ni se deben recomendar, ¿no? Entonces, no se recomienda ni hacer rasurado púbico o perineal, ni tampoco hacer enema al ingreso de la, de la evaluación o el ingreso de una sala de dilatación, ¿no? Eh, sí es importante que la gran mayoría de bebés en mujeres que son de bajo riesgo, pues tengan evaluación de sus bebés cada cierto tiempo, o sea, con intervalos y no lleven una monitorización continua. Mientras el, la gestante sea una gestante sana, pues se recomienda que la evaluación pues sea a auscultación intermitente, se llama, o sea, ir evaluando cada 2, 3, cada 4 horas, evaluar el latido de bebé y decirle, oye, bebé está bien, continuamos con trabajo de parto de esa manera. No es cuestión de colocarles un monitor y tenerlas en permanente con el monitor en el trabajo de parto. Estamos hablando de embarazos de bajo riesgo, que son la gran mayoría finalmente, ¿no? Que son la gran mayoría. Distinto es hablar de un embarazo de riesgo donde definitivamente sí necesitamos el monitor porque de eso podría depender la salud del bebé. Esos casos son excepcionales, suceden y tienen su indicación médica. Pero la gran mayoría de bebés y mamás que están sanas, pues probablemente no lo requieran. Entonces sí es importante identificar también estos casos. Cuando la mamá viene, tiene y es sana y los bebés también vienen en muy buenas condiciones. En cuanto al manejo del dolor, es importante ofrecerle a la paciente que hay varias técnicas para el manejo del dolor, ¿no? Podemos ofrecer desde técnicas de relajación para el tratamiento del dolor, eh, como relajación muscular progresiva, respiración, música, meditación, atención plena, otras técnicas para el alivio del dolor, pues todo va a depender de la preferencia de la mujer, ¿no? Si la mujer viene acompañada de, de la mamá, viene acompañada de su dula, viene acompañada de, de alguien de su entorno, de alguien de su tribu, pues ella puede acceder a este tipo de técnicas de relajación para manejar el dolor, ¿no? Y si le va bien, excelente, estamos de acuerdo y trabajamos con ello y sobre ello, pero también tiene que saber de que podría no controlar adecuadamente el dolor y necesitar algo médico. Entonces, para eso también estamos nosotros, para ofrecer manejo endovenoso del dolor o analgesia epidural. Entonces, ¿desde cuándo ofrecer esto? Desde el momento en que la paciente lo solicite. No existe un tiempo o una dilatación o un momento específico para decir ya reciente lo voy a colocar. No, si la paciente, a pesar de haber tenido masajes, relajación, haber optado por alguna alternativa, no mejora su dolor, entonces, y desea tener analgesia epidural, para eso estamos, definitivamente. Se ofrece analgesia epidural desde el momento en el que ella lo solicita, desde el momento en el que ella desea acceder a ello, ¿no? Entonces, eh, otras cosas que se permiten durante el trabajo de parto es la ingesta de líquidos y de alimentos, ¿no? Pueden comer, pueden tomar la cantidad de líquidos necesarios durante el trabajo
de parto pueden acceder a moverse, a caminar, a hacer ejercicio, un poquito de actividad física, yoga, tanto para mejorar sus posiciones como para estirar, abrir sus caderas, mejorar el descenso de la cabeza fetal, la movilidad, la rotación de bebé. Son técnicas que sí se recomiendan que se realicen durante el trabajo de parto para que esta mujer de alguna manera sienta esas, eh, esas, esa experiencia positiva de no restricciones a algo que finalmente es fisiológico, ¿no? Porque el dolor del trabajo de parto te pide movilidad, el dolor del trabajo de parto te pide posiciones, ¿no? Hay deshidratación, entonces necesitas consumir líquidos, sí. Entonces es importante, hay gasto de energía, necesitas consumir alimentos, sí. Y eso, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda de que el personal de salud pueda acceder a este tipo de situaciones, ¿no? Después hay algunas situaciones médicas directamente relacionadas pues al trabajo de parto que la Organización Mundial de la Salud también no recomienda, ¿no? No recomienda. Y, y están relacionadas pues al manejo del retraso del trabajo de parto, cuándo se deben realizar o no, o colocar algunas sustancias o no. Y generalmente siempre intenta este documento que la experiencia de la mujer sea positiva y tratar de medicalizar en lo menos el trabajo de parto. Tratar de utilizar la menor cantidad de sustancias médicas necesarias para que el trabajo de parto de alguna manera fluya de la manera más, eh, más natural, ¿no? Habla mucho sobre la posición en que la mujer deba decidir el trabajo de parto. Tenga o no tenga analgesia epidural, esta mujer tiene la decisión de poder decidir en qué manera se siente ella cómoda para tener un parto. Finalmente, eh, las camillas fueron creadas por nosotros, por los médicos, finalmente para sentirnos cómodos, pero no necesariamente esa comodidad es la misma para la mujer. Entonces, tenemos que acomodarnos a lo que la paciente desea, ofrecer otro tipo de posiciones para que ella pueda tener la mejor experiencia de parto, ¿no? Parto vertical, ¿no? Y nuestro país, nuestras culturas ancestrales y milenarias han practicado mucho el parto vertical, siendo lo más fisiológico probablemente, ¿no? Existe un documento nacional acá en Perú sobre la atención de parto vertical. Entonces, uno lo revisa y hay una adecuación cultural a la que de alguna manera podemos pegarnos todos, adecuarnos e ir ofreciendo, porque mientras la paciente no esté informada de ello, no esté informada a través de su plan de parto, pues tampoco lo conoce, tampoco lo sabe. Entonces, el parto humanizado, el parto respetado también trata de ello, ¿no? De la información a la que la mujer pueda tener y pueda acceder. Recuerdo mucho que durante mi formación, no solamente de médico, sino de especialista, la episiotomía, que era un corte que hacíamos en el en el expulsivo antes de salir la cabeza, pues era un proceso obligatorio, ¿no? Obviamente se hacía bajo anestesia local, pero se hacía a todas las mujeres probablemente que venían o que tenían a su bebé por primera vez. Este evento, pues, es un evento restringido ahora por este documento, donde solo se debería hacer en algunas situaciones especiales donde el personal de salud sí decide que es necesario hacerlo.
pero la gran mayoría de veces pues no debería ya realizarse, ¿no? No debería realizarse. Entonces, hay algunas cosas medicalizadas que sí recomienda, por ejemplo, el documento, ¿no? El documento recomienda de que después del parto, una vez que bebé ya sale, recomienda colocar algunas sustancias que pueden ser oxitocina, que son medicadas, oxitocina, ergometrina o misoprostol para producir contracción del útero. Pues eso sí lo recomienda y eso también tenemos que adherirnos, porque eso es importante para que el útero regrese a su tamaño original y para evitar complicaciones, ¿no? Siendo la complicación más frecuente, que es la hemorragia postparto. Entonces, si bien es cierto, tenemos un trabajo de parto no medicalizado, pues sí nos ofrece y sí este documento que es importante nos recomienda utilizar algunas sustancias ya después del parto que van a ayudar a contraer el útero y a evitar complicaciones posteriores. Y nos habla de un tema muy importante que es el pinzamiento tardío de cordón, ¿no? Y el pinzamiento tardío de cordón es, no es sino el, el momento en el que sale bebé aún sigue conectado con su placenta a través del cordón umbilical. Entonces, esperar y no clampar ese cordón por lo menos un minuto, por lo menos un minuto. Si es más, genial. Pero lo que te habla el documento es por lo menos un minuto. Podrían ser dos, podrían ser tres, podría ser hasta que salga la placenta, podría ser hasta que deje de latir. Sí, todos esos eventos están muy bien, pero por lo menos dejar un minuto. ¿Para qué? Para que durante todo ese proceso la madre, a través de su placenta, le siga brindando mayor cantidad de sangre a este bebé para que él empiece a repletar todos sus depósitos de hierro y durante su primera etapa neonatal, durante sus primeros 6 meses, donde el bebé va a lactar y esta lactancia le va a dar poca cantidad de hierro, este bebé no haga anemia. ¿Por qué es importante la anemia en el bebé? Porque la anemia neonatal se ha visto de que lleva a pobres resultados cognitivos en el bebé. Entonces nosotros queremos que nuestros bebés sean inteligentes, sean sanos, sean fuertes, tengan muchas habilidades, sí. Entonces una estrategia barata, fácil, sencilla es el clampaje tardío de cordón. Y esto solamente se logra dejando de que al momento de nacer, dejando de que el cordón siga latiendo por lo menos o siga brindándole sangre o no lo clampemos por lo menos durante un minuto. Si es más, genial, está súper bien. Si es hasta el momento de 2, 3 minutos o esperar que salga la placenta o deje de latir o esté completamente pálido el cordón, cualquiera de esos eventos es muy bueno. Entonces, estos eventos sí son recomendados por la Organización, Organización Mundial de la Salud. También nos hace algunas recomendaciones sobre el recién nacido y su atención, ¿no? Tratar en lo menos, si el bebé nace muy bien, tratar en lo menos de manipularlo, ¿no? Si nace bien, con líquido claro, pues limpiarlo, obviamente, secarlo, arroparlo, eso sí es importante, ¿no? Arropar a este bebé para que no pierda calor, inicialmente colocarle gorrito para que tampoco pierda calor a través de su cabellito húmedo, abrigarlo, siempre abrigarlo con una o dos prendas más de lo que normalmente nosotros nos abrigamos para que no pierda calor, el contacto piel con piel, eso es importantísimo, ¿no? Una vez que bebé nace, recomienda que todos los bebés que han nacido sin complicaciones, que es la gran mayoría de bebés, se deben mantener en contacto piel con su madre durante las primeras horas de nacimiento para prevenir de que este bebé no haga hipotermia, ¿no? Hipotermia es que obviamente no tenga frío, no tenga frío, y además el hecho de que esté pegado a mamá promueve fácilmente la lactancia materna, la lactancia materna. Y ahí viene, por ejemplo, un evento medicado que sí está recomendado por la OMS, que es la aplicación de vitamina K. Entonces sí, la OMS recomienda que nuestros bebés deban recibir su vitamina K para evitar enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿no? Y unas me preguntarán, ¿y el baño es importante bañarlos? No, no. Un bebé
no es importante bañarlo tempranamente, ¿no? Podríamos pasar 24, 48 horas y no bañarlo, y está bien, y es una decisión sana. Y podríamos bañarlo al día siguiente, sí, y es también, y es una decisión correcta. Y podríamos dejar de bañarlo una semana, y está bien. Entonces, la decisión del baño generalmente podríamos hacerla a partir de las 24 horas de nacido, se podría hacer, y es una decisión compartida entre el personal de salud en la institución y la madre. Si la madre no desea bañar al bebé, está haciendo lo correcto. Y si la mamá desea que lo haga, también está haciendo lo correcto. Entonces, esas decisiones tienen que ser conversadas, tienen que ser compartidas con, con la mamá y además con el personal de salud, ¿no? Después hablan de los controles de las mamás, que de todas maneras si es un parto institucional, esta mamá pues hay que tomar sus funciones vitales para evitar complicaciones y que en los partos donde las mamás no ha habido complicaciones deberían quedarse tanto ellas como sus bebés en observación por lo menos 24 horas, por lo menos 24 horas. Muy bien, este es en grandes rasgos lo que el documento nos brinda, lo que el documento nos aconseja, lo que el documento nos lleva, y esto pues se traduce en un documento que la madre puede discutirlo con su médico y se llama el plan de parto. Entonces, todas las mujeres gestantes y las familias están en el derecho de poder discutir el plan de parto con su, con su, con el personal de salud que la va a atender.